Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Una vez más el Señor nos da esta misericordiosa oportunidad de poder estar nuevamente meditando en la palabra de Dios. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios que tiene cuidado de nosotros. Grande ha sido su misericordia, grande han sido sus bondades que nos ha sostenido, y podemos decir, como dice el salmista, hasta aquí la mano de Jehová no nos ha dejado. Hasta aquí la mano de Jehová no nos ha abandonado, y sabemos que no lo hará. No lo hará porque Él es fiel, fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Él es fiel a cuantos en Él esperan, a cuantos en Él creen. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Les saludamos en esta tarde. Les saludamos a todos. Dios los bendiga a todos ustedes, amables oyentes, que a través de esta transmisión están pendientes de la palabra del Señor. De verdad, cuánto nos alegramos y nos gozamos porque estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en tener hambre, tener sed de la palabra de Dios, acerca de sus dichos, acerca de sus leyes y decretos para todo ser humano. Dios les bendiga, les saludamos. Bienvenidos sean a esta transmisión. Somos Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Queremos invitarles a un momento de oración antes de iniciar la meditación de la palabra de Dios. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Querido Padre que estás en los cielos, nos acercamos, Señor, ante tu trono una vez más en el nombre poderoso de Jesús para agradecerte, Señor, la multitud de tus bondades para con todos nosotros. Gracias, Señor, porque tu mano aún no se ha acortado de sobre nosotros. Tus oídos no se han agravado para no oír la oración que tus hijos hacemos delante de ti. En esta tarde ponemos en tus manos tu palabra. Ponemos, Señor, esta palabra que sea, Señor, venida de tu corazón, pues todos la necesitamos. Todos queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra, oh Dios. Pedimos que tú hables a nuestro corazón y que esta palabra llegue, Señor, a cada vida para que nos haga, Señor, el efecto que tú quieres que haga en todos nosotros. Bendice, Señor, a todos los amables oyentes. Ponemos en tus manos la vida de todos los amigos, los hermanos, cada uno por su nombre. Esperando, Dios, que hagas un gran milagro en nosotros. Y el primero y más grande de los milagros es conocerte, es amarte, es obedecerte. Oh querido Padre, amado Jesús, en tus manos dejamos esta palabra. Espíritu Santo de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Tenemos una enseñanza en la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 a 22. Si usted tiene su Biblia ahí, pues qué bueno que busque conmigo esta palabra. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Titulamos esta enseñanza de hoy, Jesús aún llama a tu puerta. Esta palabra es una palabra contundente, es una palabra que podemos nosotros pensar y analizar que es para la iglesia de Jesucristo. Exactamente. Es un llamado específico a la iglesia de Cristo. A todos aquellos que han apostatado de su fe. Recuerden, amados hermanos, que la palabra del Señor dice que una de las señales de la venida de Jesucristo es la apostasía. La apostasía es cuando hay muchos creyentes que un día conocieron a Jesús, entregaron su vida a Él, se enamoraron de Él, pero los afanes de la vida, las diferentes distracciones y la ansiedad y todas las cosas de la vida los apartaron de Dios, los alejaron de Él y le han dado al Señor prácticamente la espalda y se han apartado de sus caminos. El Señor aquí nos habla acerca de una iglesia en los tiempos. Ahí sí que cuando el Señor envió al apóstol Juan, al anciano Juan, a darle esta revelación, que escribiera estas cartas a las iglesias de aquel entonces que habitaban en Asia. Nos dice entonces el Señor acá que este mensaje es de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de hoy. Yo puedo sentir, amados hermanos, que esto es para la iglesia de hoy. Una iglesia en las cuales estamos en los tiempos, que somos la generación que estamos viviendo los principios de dolores, que estamos iniciando a ver los juicios de Dios que están siendo desatados sobre esta tierra. Entonces, el amor de Dios, la misericordia del Señor, está tocando a la puerta del corazón de los apóstatas, de los que se han apartado de los caminos de Dios, los que han apartado su corazón, los que se han dejado llevar por las cosas de esta tierra y han dejado al Señor a un lado. Entonces el Señor hace un llamado muy especial y aún está a la puerta del corazón de aquellos hijos suyos que un día le dejaron, un día le abandonaron. El Señor está como despertando a una iglesia que está floja en su búsqueda al Señor, a una iglesia que no tiene celos de la santidad de vida, a una iglesia que no tiene celos del trabajo misionero que hay que hacer. Entonces el Señor en su gracia y misericordia está haciendo un llamado para que no les sorprenda el día del arrebatamiento. Eso que el Señor está haciendo un despertar para que no nos sorprenda el día del arrebatamiento. El Señor escribe entonces acá, en esta palabra,
a una iglesia que está confiada, a una iglesia que está como dormida. Y el Señor dice acá que Él es veamos cómo dice acá, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios, ¿quién está hablando acá? ¿Quién es el remitente de esta carta? Es nada menos que el Señor Jesucristo. El amén. El amén quiere decir que su palabra así es y es amén. Y así es y así será. Porque esas son sus leyes, esos son sus decretos. Dios es un Dios extremadamente amoroso, extremadamente misericordioso. Dios es un Dios muy bueno, pero también contundente en su palabra, Padre bueno que despierta y toca la puerta del que está flojo en la vida cristiana, del que está dormido en la vida cristiana, del que ha dejado su primer amor, que es Jesús, lo ha dejado en un último plano. El Señor, en su misericordia, hace este llamado muy especial. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20, el Señor sigue hablando acerca de sus ordenanzas, de sus leyes. Capítulo 1 y versículo 20 de segunda carta a los Corintios dice: sí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nos dice entonces la palabra que todas las promesas de Dios son en Él mismo, sí y amén. El Señor le escribe entonces a la iglesia de la Odisea, identificándose como que Él es el sí y el amén. Él promete y cumple su promesa, y Él promete también juicios sobre los que no obedecen sus leyes, sus decretos y sus mandamientos. Entonces la palabra del Señor no es para cuestionarla, no es para que nosotros estemos a medias, sino que la palabra de Dios, sus leyes, sus ordenanzas son sí y amén. Así es como el Señor envía esta carta a la iglesia de la Odisea, una iglesia que estaba confiada en sí mismo. Una iglesia, amados hermanos, que apuntaba a ser una iglesia confiada en sí misma, confiado en su propia opinión. Y la iglesia de la Odisea estaba ubicada en un lugar en la antigüedad donde ellos materialmente estaban, por decir algo, re bien. Materialmente no les faltaba nada. Por eso dice la palabra, el Señor les manda a decir: tú dices que eres rica y que no te falta nada, que todo lo tienes. Pero luego el Señor le dice todos estos pasajes contundentes, tan real el Señor, para confrontar a una iglesia floja en su búsqueda al Señor. La iglesia estaba ubicada en un lugar de negocios, en un lugar donde ellos tenían bastante clientela, bastante venta, ellos tenían su industria, ellos tenían sus negocios, y los negocios, la industria, la empresa, todos esos, no es malo. Eso no es malo. Dios bendice a quien quiere bendecir. Dios da a quien Él quiere dar. Pero lo malo del ser humano es que hace del dinero y de sus empresas, de sus negocios, lo hace un Dios. Ahí dice que un Dios con letras minúsculas, ¿verdad? Entonces eso es lo malo. Caer en que las riquezas vino a ser su Dios. Caer en que ellos
en su propia opinión decían, bueno, nosotros no nos hace falta nada. Porque de verdad que hay creyente que piensa que orar a Dios, que piensa que leer la palabra, ir a la iglesia, orar al Señor, es para que tenga bienes materiales y para que no le falte nada. En eso está la pobre comprensión, el pobre entendimiento de los asuntos espirituales. Pero la iglesia de la Odisea no sabía que todas las cosas materiales que tenía, si ellos habían dejado su primer amor, que es Jesucristo, lo habían abandonado porque estaban acomodados, no les hacía falta ninguna cosa terrenal. Entonces el Señor viene y les habla una verdad contundente, una verdad tan real, y les manda a decir en esta carta lo que son espiritualmente. Ellos que tenían bastante industria, bastante negocio, bastante dinero, eran, por decir algo, eran farmacéuticos, vendían una medicina que era para la vista, era para los ojos, vendían un polvo que no lo encontraban fácilmente en otro lado. La gente iba a buscar a las farmacias de la Odisea esa medicina. Tenían textiles, hacían telas. Todo eso no era malo. Bendición de Dios. Dios es bueno y Dios bendice. Pero lo malo de ellos era que desplazaron a Dios con esas situaciones materiales. Por eso Dios les habla de una manera, por decir algo como irónico, de que ellos siendo vendedores de telas, teniendo textiles, teniendo grandes empresas, Dios les dice, ustedes son desnudos espiritualmente, vendiendo medicina para la vista, medicina buena que todos buscaban. El Señor les dice, ustedes son ciegos. Qué bueno es Dios que nos hace entender las profundidades de su palabra, las profundidades de su reino. Porque nosotros como seres humanos realmente no podemos comprender las profundidades de Dios. Y qué maravilloso es el Señor, que con contundencia, pero con amor, confronta a este tipo de creyentes que podemos decir que hoy en día es para hoy día, también para todos. Para todos nosotros, que nosotros tengamos mucho cuidado de no preocuparnos solo por los asuntos materiales, los asuntos físicos, más la situación que estamos viviendo hoy. Hoy en día hay una gran preocupación por las cosas materiales y es real. Nadie puede escapar, nadie está exonerado. La preocupación que tengamos nuestro empleo, que tengamos nuestro alimento, que no nos falte nada, preocupación por el presente, preocupación por el futuro. Según las noticias, según los analistas, según los que analizan la situación, dicen que se avisora una hambruna sobre la tierra, una hambruna a nivel global por la situación que está pasando. Y eso pues es preocupación no solo de uno, sino de todos nosotros. Pero en las profundidades de Dios, de su palabra, nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que creerle a Dios y vivir en lo sobrenatural. Así como dice la palabra del Señor, en los tiempos antiguos hubo hambre en la tierra también. En el tiempo de Israel, en los tiempos de Elías oró para que no lloviera. Por 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Hubo hambre. No había comida para las personas ni para el ganado. Y la palabra del Señor nos dice que había una viuda en una ciudad, en una aldea llamada Sarepta. Y esta viuda
Era una viuda que amaba a Dios, que temía a Dios. Y Dios le dio la orden a su profeta Elías que vaya con la viuda y que le dijera que le diera una torta, que le diera de comer, una torta de harina, que le diera de comer. Y la viuda se sorprendió y dijo, pero ¿cómo si yo no tengo nada? Yo soy viuda, tengo un niño y ahora mismo estoy buscando unos palitos, unos leñitos para cocer una torta, porque es el último puñado de harina que yo tengo y la voy a cocer y la vamos a comer y luego nos vamos a morir del hambre, porque ya no hay nada, no tengo nada. Pero el Señor había dado la orden que le diera primero al profeta. Y nos dice la Biblia que obedeció. Y resulta que la harina nunca se terminó de la vasija. Siempre metía, yo me imagino, metía la mano en la vasija y sacaba harina. Y hacía sus tortas de pan. Y nunca se terminó el aceite en su vasija. Siempre había, de una manera sobrenatural, siempre tuvo comida y ella y su hijo no se murieron del hambre porque Dios hizo un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenía un corazón obediente a Dios, un corazón bondadoso. Entonces todos nosotros nos preocupamos por la realidad. Nos preocupamos por la verdad que está pasando. Pero como hijos de Dios, tenemos que volver a nuestro primer amor verdaderamente. Que nuestro primer amor sea Dios. Nuestro primer amor sea el Señor Jesús. Porque si Dios quiere, nosotros pasamos toda esta época de hambre. Y si Dios no lo permite, no lo pasamos. Dios es Dios y Él nos tiene en sus manos. Pero lo que el Señor le hablaba a la iglesia en la Odisea era que era una iglesia que estaba confiada en sus bienes, su riqueza. En pocas palabras, era una iglesia capitalista y confiaba prácticamente en sus empresas, en sus bienes, su riqueza y todo. Eso no significa que nosotros no trabajemos y no nos preocupemos por ganarnos el pan de cada día. Pero cuando nosotros se nos termina todo, la oportunidad, las fuerzas, se nos termina todo, ahí está Dios que no nos deja y no nos abandona. Dios entonces miraba a esta iglesia. Jesús es el amén. Su palabra es sí y amén. Amén quiere decir así es. Amén significa así sea, lo que es la palabra del Señor. Números capítulo 23 y versículo 19 nos sigue confirmando acerca de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Veamos. Nos dice, Dios es Dios. Él es sustentador. Él promete y es fiel a sus promesas para con sus fieles. Pero la iglesia de la Odisea, ellos no estaban padeciendo de hambre, ellos no estaban padeciendo de ninguna cosa. La iglesia de la Odisea, definitivamente, ellos estaban confiando en su riqueza, estaban confiando en todos sus bienes. Y es como que ellos se habían confundido del cristianismo. Se confundieron porque pensaron que tenerlo todo, pues esa era la bendición de Dios y no tenían más necesidad de nada, sin saber que la mayor necesidad, la más grande de nuestras necesidades no es ni comida ni bebida, no es vestuario. La más grande de nuestras necesidades es Dios, es la presencia de Dios, es la unidad con Dios. Porque como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor nos está llamando la atención a nosotros, a la iglesia de hoy, para que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos
y en las cosas que poseemos y confiemos en Dios nuestro Señor. Todas estas cosas que está sucediendo, estos principios de dolores, no es otra cosa, sino que es el toque divino de Dios a las personas, a los creyentes que se han apartado de Dios y que han apostatado, viven en apostasía. Es un llamado de Dios, es el toque divino, como dice su palabra, que Él está llamando la atención. Porque la iglesia de la Odisea no tenía una comunión buena con Dios. Yo me imagino que oraban, pero muchas veces las oraciones se pueden convertir en oraciones religiosas, oraciones que no salen del corazón, oraciones que no son sinceras, que no salen de lo más profundo de nuestras entrañas. Se pueden convertir en oraciones religiosas. La iglesia en la Odisea no tenía una comunión viva con Dios. No tenía una comunión realmente que estaban enamorados de Dios. Era una oración muerta, seca, apartado su corazón, como el Señor dijo en aquel entonces a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Él entrará al reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que definitivamente esta iglesia no estaba buscando a Dios. Pero Dios, que es tan amoroso, tan misericordioso, Él anda buscando hoy en día lo que dice la parábola de la oveja perdida. Las ovejas que se apartaron de su redil, las ovejas que se apartaron de Él por diferentes razones. La Odisea por esta razón, que se sentían autosuficientes. Pensaron que su dinero era todo, su riqueza y sus bienes era todo. Iban a la iglesia. Me imagino que ellos iban a la iglesia. Ponían los mejores adornos en la iglesia. Ponían quizás las mejores cortinas en su iglesia, los mejores arreglos florales y todo porque tenían tanta abundancia. Pero su corazón lejos estaba de la verdadera comunión con Dios. El Señor es bueno y como buen pastor llegó y los buscaba y les hablaba. Hoy en día Jesús anda buscando a sus ovejas que se apartaron de su redil como buen pastor, porque Él es muy bueno y Él anda tocando a la puerta del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor le da valor a un alma. Un alma vale mucho delante de Dios. Una oveja que se apartó de los caminos de Dios, el Señor no lo va a dejar fácilmente. El Señor le va a seguir tocando su corazón. Le va a seguir hablando de diferentes formas, de diferentes maneras. Le va a hablar por sueños, le va a hablar por la palabra, le va a hablar por las predicaciones, le va a hablar por las circunstancias, le va a hablar de las maneras que Él quiere. Pero Él sigue tocando y buscando a sus ovejas. Como dice su palabra, dejó las 99 en el redil y por una que no estaba, fue a los montes, fue a los espinos, fue a buscarlo hasta encontrar a su oveja perdida. Él es muy bueno y Él valora mucho un alma, porque una oveja que se apartó de sus caminos vale su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Un alma para el Señor vale mucho. Por eso dice su palabra que los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador
Mire, le abre su corazón a Jesús y entrega su vida a Él. El Señor dice en su palabra que los ángeles hacen fiesta. Yo me imagino que sacan sus instrumentos musicales, sus arpas, sus violines, sus trompetas y hacen gran fiesta por uno que aceptó a Jesús, por uno que se arrepintió. Pero ¿por qué el Señor le da tanto valor? Porque es amor. Porque es uno menos que va a ir al lago de fuego. Por eso hace fiesta. Él valora las almas. Él le valora a usted, amado hermano, que se apartó de los caminos de Dios, que está viviendo, quizás no con riquezas y bienes como la iglesia en la Odisea, pero que está viviendo con un corazón apagado, con un corazón que no quiere nada con Dios, y que un día usted le conoció, un día usted aceptó a Jesús. Él le habla y dice en su palabra que Él está a la puerta y llama. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, nos sigue hablando esta palabra. En Apocalipsis, vea usted lo que dice aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a la puerta del corazón. El Señor anhela que nosotros seamos verdaderamente sus hijos, verdaderamente unidos a Él. Porque la iglesia de la Odisea presentaba para el Señor le hizo un diagnóstico. Y el diagnóstico que le hizo a la iglesia es que era una iglesia tibia. El Señor por eso le dice, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces el Señor le da náusea a los tibios. Esta palabra uno no quisiera ni decirle, pero el Señor lo tiene aquí y nosotros lo tenemos que decir. Y quien vomita algo, no lo puede recoger. El diagnóstico que el Señor le hizo a la iglesia es esta. Y ese diagnóstico es para todo creyente hoy, es para toda iglesia de Cristo hoy, es para todos. Ese diagnóstico. Entonces el Señor, en su gran amor, en su gran compasión y en su gran misericordia le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llamo. El Señor está a la puerta. El Señor, amado hermano, hermana, que no has unido tu corazón a Dios, que no has tomado en serio esa íntima comunión con el Señor, que no te has preocupado por agradarle, que no te has preocupado por vivir para Él, que no te has preocupado en el celo de predicar su palabra, el celo misionero de ir y predicar. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Ahora nosotros estamos encerrados, estamos en nuestras casas confinados y no podemos salir, pero podemos orar a Dios, podemos interceder al Señor. Comencemos por los que están en nuestra casa, los que no se han arrepentido, los que viven una vida de tibieza espiritual, los que viven una vida conforme a sus propios pensamientos. Podemos empezar ahí a servir al Señor y a orar por los nuestros, por la familia que no se ha convertido a Cristo. Mandémosle mensajes por medio de la tecnología, oremos por ellos, porque Dios ama a todos y Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todo el mundo acuda al arrepentimiento y tenga la vida eterna con Cristo Jesús. El Señor es tan bueno y Él mismo está a la puerta del corazón. Cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué necesidad tiene el Señor de seguir tocando puertas? ¿Será Él el necesitado o somos nosotros? ¿Tiene Dios necesidad de nosotros? ¿Dios vive por nosotros? Él es Dios.
todopoderoso, está sentado en su trono. Tiene millares y millares de ángeles a su alrededor que le sirven y que le alaban de día y de noche. Él no tiene ninguna necesidad de nosotros. Al contrario, nosotros somos los mendigos y necesitados de Él. Aún así Él, con su gran amor y su gran misericordia, está tocando a la puerta del corazón. Bien, cuando el Señor dice, si alguno oye mi voz, quiere decir que no todos oyen la voz, porque no la quieren oír, porque hacen oídos sordos a la voz de Dios, evitan oír la voz de Dios. Pero el Señor sigue llamando. Y si abre la puerta, ¿qué puerta es? La puerta del corazón. Entonces dice, no dice entraré con Él, entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Eso sucede cuando abrimos la puerta de nuestro corazón. Y este llamado no es solamente para una iglesia apóstata, no es solamente para hermanos apóstatas que se apartaron de Dios. Este llamado es para el que nunca ha recibido a Cristo. Ese mismo llamado le hace el Señor, que está tocando la puerta de su corazón para que entregue su vida a Jesús y empiece un caminar maravilloso, emocionante con el Señor. Ese caminar maravilloso y emocionante no significa que estamos exonerados de las vicisitudes y las aflicciones de esta vida, pero con una gran diferencia, que ya no estamos solos, que tenemos al Hacedor del universo con nosotros y que está a nuestro lado. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo pudo exclamar estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos entonces que el Señor quiere que nosotros, dice, cenaré con Él. Es como que abre la puerta de tu corazón y deja que el Señor Jesús entre y provéele cena al Señor. ¿Qué cena le vamos a dar nosotros al Señor? ¿Qué come el Señor? Ponemos mesa, ponemos mantel, ponemos los platos, los cubiertos y todo, porque el Señor Jesús está tocando a la puerta del corazón de aquel creyente que se apartó, quiere entrar a Él y quiere que Él le ofrezca una cena. Nosotros realmente, ¿qué podemos ofrecerle al Señor? No tenemos nada. Pero podemos nosotros tomarlo de Él para darle, porque nosotros nada tenemos. Como dijo el pueblo de Israel, lo recibido de tu mano te damos, Señor, porque nosotros no tenemos nada. Esto entonces me lleva a mí al libro de Oseas. En el capítulo 2 de Oseas, me lleva a mí esta palabra, cómo el Señor anhela la verdadera comunión con sus hijos. Y en esta carta, en este libro, entonces el Señor nos enseña acerca de la unidad que el Señor anhela con sus hijos, con su iglesia, con su novia, la prometida del Señor, que le deja entrar en su corazón, que Él quiere volver a su corazón por amor, para que tengamos ahí sí que la unidad con Él y seamos perdonados, limpios, verdaderamente, y heredemos la vida eterna con Él. Oseas capítulo 2 y versículo 19, el Señor dice de la siguiente manera: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Entonces, la novia, la amada, que le abre la puerta y reconoce su tibieza, reconoce
la apostasía en que había vivido, y ahora viene y recibe al amado y le dice al amado que lo cambie, que lo transforme, que lo liberte, que le dé una nueva manera de pensar, que lo liberte de las cadenas de opresión, que le quite los pensamientos carnales, que le quite, ahí sí que muera a la vieja naturaleza pecaminosa, que renuncie a su carne y que quiere realmente desposarse con el Señor. Mire, esto es para la amada, que vuelva a sus brazos, que vuelva a su redil, que se una al Señor. Entonces, ¿qué decena podemos ofrecerle nosotros al Señor cuando hemos vuelto a Él? Yo pienso que esta cena que hemos de ofrecerle al Señor es lo que Él dice: justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad a Dios. Podemos pensar en estas cosas, en la justicia. Justicia significa que primero somos justificados por la sangre de Jesús. Somos limpios. Y como somos justificados por la sangre de Jesús, entonces el Señor nos ayuda a vivir una vida recta, una vida justa, una vida. Mire, yo estaba investigando la palabra juicio. Entonces se trata de tener un criterio, mire, una relación moral recta. Mire, poder discernir entre lo recto, poder discernir, ahí sí que sobre lo recto, sobre el bien y sobre el mal. Mire, poder decidir por lo recto delante de Dios. Esa es justicia. Nos habla entonces que, ¿qué cena vamos a ofrecerle nosotros al Señor? Cenaré con Él, dice el Señor. Mire, que seamos justos, rectos en toda nuestra manera de vivir, que no nos aprovechemos del débil, que no nos aprovechemos del inocente, que nosotros tengamos misericordia de la viuda, del huérfano, como dice la palabra, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo y decidamos hacer lo bueno. Deseamos hacer lo recto y lo justo delante de Dios, porque Dios es justo, recto. Entonces, esa es la cena que le podemos dar al Señor. A mí me impactó el testimonio de un misionero que yo escuché hace varios años, donde él testificó algo así rapidito, que él entró a un supermercado a comprar, ¿verdad? Así que todos entramos a comprar lo que necesitamos. Pero luego vio una cajita de palillos, ¿verdad? Para limpiar los dientes. Y esa cajita de palillos estaba abierta. Y los palillos estaban a la orden. Viene él, agarra un palillo y se lo metió en la boca. Y siguió comprando. El campante con su palillo. Cuando salió a la caja a cancelar las cosas que había comprado, el Espíritu Santo le habló y le dijo: paga ese palillo, cancélalo. Él se sorprendió. Entonces tuvo que dejar las cosas ahí y regresó a buscar la caja de palillos que estaba abierta. Lo trajo y lo canceló. Vea usted, un palillo. Estamos hablando, ahí sí que, de la rectitud que Dios desea para nosotros. Qué Dios maravilloso que nosotros debemos ofrecerle cena. ¿Qué cena al Señor? Cena santidad, cena justicia. Mire, cena juicio. Decidir por lo bueno y no por lo que va contrario a la santidad de Dios. Jesús sigue diciendo: entonces cenaré contigo. ¿Qué cena tú me vas a dar como hijo de Dios? Dice aquí en Oseas, benignidad. La benignidad, entonces, es ser bondadoso, es ser comprensivo. Eso quiere decir la benignidad. Comprensivo. Ahí sí que bondadoso, así como es Jesús. Nosotros nos admira el Señor. De verdad que nos admira.
Cuando Él estaba aquí en la tierra, recuerden que le cobraban los impuestos a Él y a sus discípulos y a Pedro. Y luego, Él no dijo, yo no tengo que pagar impuestos porque yo soy hijo de Dios, yo soy santo, ¿cómo me van a cobrar a mí? Él no dijo eso. Él le dijo a Pedro, mira, para que no se ofenda, anda, ve, saca un pez del mar, abre su boca y saca de ahí un estatero y saca ahí el dinero, paga tu impuesto y paga el mío, para que no se ofendan. Impactados quedamos ante la enseñanza del Señor. Podemos pensar entonces que el Señor, mire, es tan correcto y nos enseñó tantas cosas. Cuando nosotros somos severos para juzgar el que cayó de la gracia de Dios, para juzgar el que tropezó, y la palabra del Señor dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle en amor, no sea que tú también caigas. Dios es muy bueno. Entonces esto habla de la benignidad. El Señor dice, te desposaré conmigo en juicio y en benignidad. Es lo que el Señor nos enseña. Luego habla de la misericordia. La misericordia, según pude investigar, es un atributo divino. Es un atributo compasivo de Dios, que nosotros no lo tenemos. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, que es una diferencia. Pero el Señor es bondadoso, el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso. Entonces podemos pensar que algo de esto nosotros le podemos servir cuando dice entraré a Él, cenaré con Él. Sigue diciendo aquí en Oseas que te desposaré conmigo en fidelidad. La fidelidad, según pude yo investigar, es constante, es ser uno constante con Dios, es ser uno responsable a lo que Dios le ha mandado hacer a uno, es estar uno firme en Dios, es ser uno digno de que el Señor le confía a uno. Mire, ¿qué le va a confiar Dios? Le va a confiar su palabra, que usted la va a obedecer, que yo la voy a obedecer. Va a confiar en que usted va a ir y va a predicar la palabra. Va a confiar en que usted va y ora por los demás, porque eso es la amada del Señor, que por estar unido, por estar ahí sigue desposado con el Señor le pasa su sentir, el Señor le pasa lo que Él es. Mire, por eso dice, te desposaré conmigo. Podemos decirle, Señor, pasa adelante. Yo no tengo nada que ofrecerte, pero yo me uno a ti, te entrego mi vida, vuelvo a tus caminos. Señor, tú has dicho que me desposaré contigo. Señor, eso sería la realización más gloriosa de mi vida. Eso me imagino yo que el Señor quería de la iglesia de la Odisea, que el Señor los quería bendecir, que tuvieran todas sus empresas, todo lo que tenían, perfecto, pero que lo usaran, mire, en segundo plano, y lo usaran para bendecir al necesitado, lo usaran para lo que Dios quiere. Pero ellos se habían vuelto apóstatas, se habían vuelto tibios. La palabra del Señor entonces nos dice acá en el libro de Oseas, y podríamos citar también Gálatas capítulo 5 y versículo 22, donde el Señor habla de los frutos, del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, en medio de eso está esta palabra, amados hermanos, acerca de cómo servir a Dios como Él pide. Cenaré con Él y Él conmigo. Veamos Gálatas capítulo 5 y versículo 20. Veamos el versículo 18.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne. Vean, es lo contrario de lo que a Dios le agrada. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos pensar que la cena también que podemos ofrecer al Señor es del versículo 22 en adelante, donde habla del fruto del Espíritu Santo. Qué maravilloso es lo que el Señor está llamando a la iglesia apóstata, a la iglesia fría, a la iglesia tibia, a la iglesia que al Señor le daba náusea. Pero Él es tan amoroso que los está despertando y tocando la puerta. Entonces, podemos decir que esto se le puede servir al Señor. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Después de que ya el Hijo de Dios puso mesa al Señor y le sirvió estos pasajes y mucho más, ¿verdad? Aquí nosotros solo estamos dando brochazos de los pocos pasajes, pero la Biblia está inundada de lo que el Señor requiere de su pueblo. Luego dice, y él cenará conmigo. El Señor le pone mesa y le sirve. ¡Qué maravilloso! Lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 en sus últimos versículos dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Qué maravilloso! Cena ofrece el Señor. Él pide primero que nosotros le sirvamos una cena. Luego Él dice que Él nos va a servir cena. El Salmo 23 habla acerca de que Él dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Veamos. Capítulo 23 de los Salmos. Veamos los versículos 5. Versículo 5. Salmo 23, 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor pide casamiento. Mire, acorteja a su iglesia, acorteja a su novia y pide un amor recíproco, una fidelidad recíproca. Pide el Señor, vea hermanos, pide el Señor que nos unamos con Él en un mismo pensar y un mismo sentir. Para eso tenemos que renunciar todo lo que nosotros creemos tener y creemos ser y unirnos a Él, abriendo la puerta de nuestro corazón y pidiendo que el amado vuelva a nosotros y decirle, Señor, yo anhelo lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 19, con todo mi corazón, porque tú has venido a cortejarme para unirme contigo. Bendito sea Dios, bendito sea su palabra. Si usted desea en esta tarde, amable amigo, que usted nunca ha aceptado a Jesús, abra la puerta de su corazón y recíbale como su Señor y Salvador. Porque el mundo entero, el Señor lo escogió para la salvación. San Juan capítulo 3 y versículo 16
reza de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, de tal manera amó, entregando su vida en la cruz, derramando su sangre, para que por medio del derramamiento de sangre tuviésemos perdón de pecados. Él ya hizo la obra, es asunto de abrir nuestro corazón y recibirle como Señor y Salvador. Jesús entonces aún está tocando a la puerta del corazón de una iglesia apóstata, de un cristiano apóstata que se apartó de él. Igualmente está tocando la puerta del corazón de aquel que no le ha recibido, para darle todos sus beneficios. El beneficio más grande es tenerle. Tenerle a Él es tenerlo todo. No tener a Dios, lo poco que creamos tener, no es nada. O lo mucho que creamos tener, no es nada. Absolutamente nada. Dios es Dios, todopoderoso, y Él es hacedor de maravillas y milagros. Para Él no hay nada imposible. Él es un Dios impactante. A Él nada le cuesta cortar inmediatamente estos virus del coronavirus. A Él nada le cuesta. Delante de su pueblo de Israel, vean usted, que los ejércitos enemigos, los ejércitos del faraón, le siguieron en caballos y fuerzas de ellos a pie. Y mire, estaba el mar, estaba el ejército enemigo, y entonces parecía como que Dios los hubiera encerrado y como que Dios se le olvidó de que ahí los podían atrapar. Pero Dios abrió el mar y pasaron en tierra seca su pueblo. Y luego los enemigos se metieron al camino, se metieron en ese camino y luego se cerró el mar y ahí quedaron sepultados los enemigos de Israel. Dios, mire, envió una nube para que en la noche les iluminara y envió en el día la nube para que les hiciera sombra. Grandes milagros y maravillas. No es nuestro Dios, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Pero Él quiere que nosotros estemos unidos a Él. Él es el Todopoderoso y nos conviene porque Él es nuestro Dios, fiel a sus promesas. Invito en esta tarde a alguien que quiera recibir a Jesús. Oremos al Señor. Si usted quiere recibir a Jesús, el Señor le está tocando a su puerta. Él está invitando. Haga esta oración con todo su corazón, con toda sinceridad, si usted así lo desea. Padre Celestial, te ofrezco mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco, oh Dios, que estoy separado de ti, que mis pecados me apartan de ti. Te pido, Señor, que me limpies. Perdóname. Cámbiame, Señor. Libértame, Padre, de todos estos pecados que yo no puedo salir de ellos. Entra a mi corazón. Te acepto como el Salvador de mi vida. Señor, reconozco que tú eres mi Señor. Te recibo como mi Señor. Que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Y tú estás sentado a la diestra del Padre. Oh Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad iré contigo, Señor. Señor, yo renuncio a todo lo que no es de tu agrado. Renuncio a todo, Señor, lo que no te complace. Renuncio a todo lo que me separa de ti. Renuncio al pecado, al mundo, a la maldad, a los vicios. Renuncio, Señor, a todo lo que no te agrada. Me entrego a ti. Señor, provéame el verdadero nuevo nacimiento. Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Yo anhelo, Señor, que entres a mi corazón.
Anhelo, Señor, que tú cenes conmigo y yo contigo espiritualmente. Muchas gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, el Señor entró a su corazón. Empiece a buscar la unidad con Él a través de su palabra, a través de la oración diaria, y siga escuchando los mensajes que le van a ir edificando. Le invitamos. Oremos, amada iglesia de Jesús. Querido Padre, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, anhelamos que entres a cenar con nosotros y nosotros contigo. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Siento que no tengo cena que ofrecerte, porque he estado en la tibieza. He estado, Señor, conforme, y no te he buscado con un corazón ardiente. No te he buscado con un corazón, Señor, encendido. No he tenido una relación viva contigo, Señor. He estado en la tibieza. Perdona esta tibieza, Señor. Vuelvo a ti, Señor, como la oveja perdida, como la oveja que se apartó de ti. Vuelvo a ti. En este momento, Señor, me reconcilio contigo. Te pido, Señor, que perdones mis pecados y que no borres mi nombre del libro de la vida, Señor. Te pido, Señor, que tú hagas ese gran milagro en mí, de limpiarme, de purificarme, de lavarme con tu sangre. Anhelo, Señor, ofrecerte cena y anhelo que tú cenes conmigo. Entra a mi corazón, Señor, te recibo hoy. Anhelo desposarme contigo. Anhelo, Señor, lo que dice Oseas capítulo 2 y versículo 19. Yo anhelo, Señor, llegar a esa estatura. Yo sé que tú me lo permitirás, Señor, llegar a esa estatura. Hoy vuelvo contigo, Señor. Quiero desposarme contigo. Gracias por tocar a mi corazón. Gracias por acortejarme. Gracias por despertarme. Porque de un momento a otro sucederá el arrebatamiento y yo no me quiero quedar. Yo quiero ir contigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Te amamos con todo el corazón. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Amada iglesia de Jesús, amigos que han aceptado a Jesús hoy, hermanos que se han reconciliado, qué bendición sea que usted lo haya hecho y que se reporte para que nosotros sigamos orando por ustedes, porque esto es tan maravilloso, hermoso, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.